Uno de los objetivos de la Agenda 2030 es el trabajo decente, precisamente trabajar para que todas las personas tengan trabajo decente, pero para el sector cultural, ¿esto qué significa? Sobre todo que la gestión cultural cada vez más se ve envuelta en una explotación laboral, en un voluntarismo que se vuelve no solo perpetuo, sino que casi esclavizante. ¿Qué significa el trabajo decente en la gestión cultural? Hoy en el episodio número 125 del miércoles 4 de febrero del 2026 de Gestión Cultural, el podcast, vamos a hablar sobre el trabajo decente en la gestión cultural. Colegas de la cultura, les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y estoy súper emocionado por el tema de hoy, puesto que es bastante escándalo, ¿no? El trabajo decente en la gestión cultural. Partiendo sobre qué es trabajo decente, ¿no? El trabajo decente, según la Agenda 2030, tiene ahí un concepto un poco interesante y sobre todo para la gestión cultural creo que es también un poco escabroso, ¿no? Me encanta el recibimiento que ha tenido la nueva temporada del podcast. Me siento bastante bien, creo que muchas personas se han sentido identificadas con el contenido, así que creo que podemos seguir, ¿no? Y eso es lo que más me motiva, ¿no? Que hay alguien atrás, que es lo que yo comentaba al principio, el sentir que había un episodio que quedaba como en el aire o que nadie hablaba, pues para mí es algo como un poco no tenía sentido, ¿no? La verdadera gestión cultural es la conexión con las personas y si no tenés conexión con nadie, pues te imaginas una agencia de gestión cultural que no tiene conexión con nadie? Bueno, antes de empezar, también agradecerles que pues la agenda para las consultorías se llenó todo el mes, creo que también lo mencioné ayer. Fue algo bárbaro y todos los días sale una nuevas citas para poder reservar para las consultorías que tenemos. Sin embargo, eso es casi que como las citas para pedir la visa en la embajada americana, ¿no? Se agotan, ¿no? Rapidísimo, pero bueno, les agradezco mucho el apoyo y también el hecho de que se están inscribiendo también personas al Diplomado en Cooperación Internacional de la Cultura que tenemos abierto y que empieza justo el 11 de abril. Es un diplomado que va a ser muy especial porque vamos a estudiar no solo cómo aplicar un fondo, que eso pues creo que es de rigor, sino el estudio ya un poco más profundo, las entrañas de cómo funciona la cooperación, ¿no? Puesto que si queremos cambiar la cooperación, si tanto la criticamos, la cooperación internacional de la cultura, digo, pues tendremos que analizarlas, tendremos que comprenderlas, ¿no? Así que para las personas que no se han inscrito, ahí está las inscripciones todavía abiertas en acultura.org, pleca cooperación, y estaré encantado no solo de recibirles. La maestra es una profesora espectacular, es diplomática de carrera, tiene muchísima experiencia en cooperación internacional y creo que vamos a aprender muchísimo. Pero bueno, dicho esto, dicho los comerciales y los anuncios patronales, vamos a empezar con el episodio. Es sobre el trabajo decente. Es un tema que creo que es necesario en la gestión cultural, sobre todo y me dio la idea una publicación que hicimos hace poco que trabajar gratis no es gestión cultural, ¿no? Ese es creo que la idea más común que se tiene. Si trabajas en el arte, pues trabajas en lo que te gusta y como trabajas en lo que te gusta, tienes que trabajar gratis, ¿no? Eh, eso no tiene ningún sentido, ¿no? El trabajo es trabajo como sea, no es ese esfuerzo que debe de ser remunerado. Sin embargo, en la gestión cultural pareciera que todavía no está estructurada esa remuneración. Peor aún, en los gobiernos de los países no existe esta regulación de la profesión de la gestión cultural, ¿no? Como muchas otras profesiones, la arquitectura, la medicina, sin embargo, la gestión cultural no solo no está regulada, sino que cada vez más parece que caemos en precariedad. Y me llama la atención porque, y es algo que he querido conectar, la Agenda 2030, ¿no? Esta agenda que es súper satanizada, pero eso es para otro tema. La Agenda 2030 tiene un objetivo de desarrollo que es específico y exclusivamente sobre el trabajo decente.
y el objetivo número 8. Y es bien curioso porque cuando hablas de trabajar, ¿no? Para que todas las personas tengan trabajo decente precisamente, la primera pregunta que te haces es ¿qué es trabajo decente? ¿No? ¿A qué te referís con trabajo decente? En la página y en los documentos oficiales, ¿no? De la Agenda 2030 no se explican, se explican a detalle, pero a tal punto que no explican en un concepto con características puntuales a qué te referís con trabajo decente, o al menos ha sido así mi percepción. El trabajo decente, en resumidas cuentas, ¿no? De lo que dice la Agenda 2030, es que las personas tengan un trabajo productivo, pero que al mismo tiempo le dé la retribución justa, ¿no? Ahora, eso también te deja muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es un trabajo productivo y qué es una retribución justa? Es decir, yo gano el mínimo, eso es una retribución justa. Aparentemente no, entonces ¿por qué existe el salario mínimo si no es una retribución justa? Me explico. Eh, a mi opinión, ¿no? Toca un tema sensible de manera que no apunta en específico cómo se puede solucionar. Sin embargo, hay algunas estadísticas muy interesantes y que también me llamaron mucho la atención. Decía que, por ejemplo, para el 2022 existían, no recuerdo, 194 millones, 194 mil millones de personas, algo así. Ahorita no recuerdo el dato, mejor lo voy a leer para no estar inventando. Que estaban en desempleo. Son, perdón, 192 millones de desempleos. 192 mil millones, ¿te imaginas? 192 millones de desempleados en todo el mundo. Es muchísimo, ¿no? Pero para mí lo curioso es que para el 2023 solo se bajó a 191 millones de personas. Es decir, en un año solo se redujo 1 millón de personas que desempleados. Eso es, para mí es alarmante. Pero también algo muy interesante es que dice que 1 de cada 4 jóvenes en el mundo son desempleados. No solo no son desempleados, no estudian, no trabajan, no tienen ningún tipo de formación, ni están recibiendo ningún tipo de formación. Entonces, y es curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque la juventud es la que más participa en el sector cultural, la que más voluntarios tiene la gestión cultural, donde más se concentra el arte. Obviamente hay personas artistas que ejercen, que son mayores, pero si ya de por sí para los jóvenes es difícil conseguir un empleo normal, ya no digamos en la gestión cultural o en el mundo del arte o del patrimonio cultural. Esto implica que hay un reto extra, ¿no? En la gestión cultural. O sea, el mundo ya de por sí no tiene acceso al trabajo decente. Ya el sector cultural pues también es doble, ¿no? Y aquí parte otra cosa muy específica de la gestión cultural, que usualmente no es que cumplimos con horarios, ¿no? No hay un horario que tengamos que cumplir, ni hay una agenda bien estricta, ¿no? Porque nosotros y nosotras nos basamos en el trabajo que se hace en eventos, que se hace en reuniones, que se hace en colectivos, ¿no? Que no siempre es un trabajo de agenda, ¿no? Rigel, saludos, amiga, a ver cuándo te pasas por acá por el podcast otra vez para platicar. He estado viendo tus publicaciones y súper interesante lo que escribes acerca de China, muy muy bueno. Pero bueno, lo que les decía es complicado, ¿no? Para el sector cultural tener este esquema de cómo regularlo, ¿no? De cómo establecerla. Hola Gus, ¿cómo estás? Saludos. Para los que están escuchando en diferido es porque estamos en vivo en Instagram, ¿no? El podcast siempre se graba en vivo en Instagram todas las mañanas, o al menos mis mañanas, así que estamos en vivo, ¿no? Así que por si te quieres pasar algún día, estás escuchando en diferido, mantente atento de nuestro Instagram y te podrás unir. ¿Cuál es el problema, no? La precariedad laboral en Latinoamérica y España ya de por sí es grave. Entonces, pero para la mal llamada, ¿no? O bien llamada, como tú lo quieras llamar, economía naranja o economía de las industrias culturales y creativas, es todavía más crítico porque no hay estadísticas, ¿no? No hay un consenso. Yo he conocido muchísimas personas de la gestión cultural que les digo, ¿en qué trabajas? En la gestión cultural. Sí, pero no cotizás, no cotizás a una pensión, no tenés ni siquiera cuentas bancarias, no declaras renta, no declaras impuestos. Entonces son personas que están como
pero viven, ¿no? De eso, pero no están registradas en el mundo contable, fiscal, legal, lo que quieras, ¿no? Del mundo. Pero viven de eso, entonces es una situación crítica para ellos, no solo porque pues tenés ese trabajo es un doble trabajo. Por un lado, que no tenés acceso a ningún tipo de beneficio fiscal o legal, sino que también por otro no tenés ese reconocimiento del mundo, no apareces en ninguna estadística, no hay forma de arreglar eso. Entonces, eso también complica porque en la gestión cultural tenés que ser diseñador, tenés que ser contador, tenés que ser productor, tenés que ser de relaciones públicas, tenés que ser de marketing, tenés que escribir, tenés que publicar, y eso obviamente es trabajo no remunerado, ¿no? Es trabajo no decente según la Agenda 2030. Sin embargo, cuando lees, ¿no?, las metas de la Agenda 2030, no soluciona el problema en específico para el gestor cultural, para la gestor cultural. No lo soluciona. ¿Por qué? Porque la gestión cultural tiene que hacer este trabajo, pero no es estadísticamente que se pueda recoger esa información. Y entonces, ¿cómo podríamos medir que sí hay un trabajo decente en la gestión cultural si no se puede medir ni siquiera la base desde donde empezamos, ¿no? Y aquí es algo interesante porque los estados entonces tendrían que empezar a trabajar en el estatuto de la persona de la gestión cultural, ¿no? O el estatuto del artista también, que es importante. Y alinearse con los ODS. Es decir, en la nueva agenda que se espera, ¿no?, de desarrollo sostenible después del 2030, incluso se habla, ¿no?, se espera que haya un objetivo específico de cultura. La idea es que ese objetivo específico de cultura toque el trabajo, no solo de los artistas, espero que también de la gestión cultural, entendiendo el trabajo que hay detrás, ¿no?, de la exposición artística. ¿Y cuál es el punto? Que esa evaluación de todo el trabajo que hace el gestor cultural fuera de una agenda de horario debería de ser también cuantificable. ¿Para qué? Para poder establecer una base y saber si estamos mejorando o no. Saber cuántas personas de la gestión cultural están trabajando actualmente y cuántas están desempleadas, cuántas han mejorado su calidad, cuánto han mejorado su estilo de vida. Pero son estadísticas que se nos escapan. También yo creo que aquí un poquito parte de la culpa somos las personas de la gestión cultural, porque no nos fiscalizamos, porque no declaramos impuestos, porque estamos en un limbo legal, ¿no? Entonces eso lo que permite es obviamente no tener esa estadística, ¿no? Y creo que también parte de que la gestión cultural no tiene este pricing, ¿no? El establecer precios. ¿Cuál es el precio de un servicio cultural? Si tú pones uno de los temas más importantes que tocamos en nuestros cursos es ¿cuánto debe cobrar una persona de gestión cultural? ¿Cuánto? Decime un número, es decir, es bien complicado porque tú puedes tener una referencia de cuánto puede costarte un plano arquitectónico. Tú puedes tener una referencia de cuánto puede costarte una consulta médica. Pero ¿cuánto es la referencia de cuánto puede ganar una persona la hora sobre la gestión cultural? No hay un consenso, no hay una vara, no hay un límite, pero también parte porque las propias personas de la gestión cultural no sabemos poner el precio. Primero trabajamos y luego ponemos el precio, lo cual eso no debería funcionar así. Y no es como un deber ser, es que también nosotros y nosotras mismas nos pisoteamos, ¿no? Si nos preguntan el precio, le decimos cualquier número bajo con tal que nos contraten, ¿no? Pero esto no tiene sentido, ¿no? Porque ese número bajo capaz y no cubre tus costos mínimos y lo que tú estás haciendo es pagar por trabajar y a la larga te sale mejor no trabajar que estar en ese proyecto que no te va a generar réditos. Y por otro lado el tema de la contratación, ¿no? La gestión cultural se nutre mucho del voluntariado, de la colaboración, de la explotación laboral, pero repito, no son números. Es decir, de esos 190 y ficha de millones de personas desempleadas según la Agenda 2030, ¿cuántos son de la gestión cultural? No sabes, ¿no? No sabes, pero
probablemente hay muchísimos, o por ejemplo esta estadística, ¿no? De que 1 de cada 4 jóvenes son desempleados en el mundo, y probablemente uno de esos 4 en realidad no es que esté desempleado, es que trabaja en la gestión cultural, pues trabaja como voluntariado, trabaja como colaborador, trabaja, incluso capaz le están pagando honorarios, pero no está registrado, ¿no? Entonces, ¿cuántos de esos millones de desempleo capaz pertenecen a la gestión cultural? Pero no lo registra así. ¿Por qué? Porque en la gestión cultural no se basa en contratos, también se basa en esa red colaborativa, ¿no? Entonces es complejo, sin duda es complejo. Pero ahí voy al punto. Si las personas de la gestión cultural no damos nuestro punto de vista sobre qué es el trabajo decente o qué debería ser el trabajo decente, pues obviamente personas que no son de la gestión cultural van a seguir estableciendo que es un trabajo decente para la gestión cultural. Entonces, esa es mi esperanza, pues que para después del 2030 que se establezca un objetivo diferente o un objetivo específico para la cultura, en una de las metas, espero yo también, ¿no? Que se toque el tema del trabajo decente, porque te imaginas un objetivo entero de cultura que no tenga nada que ver con el trabajo de las personas artistas o de las gestoras. Sería para ir y quemar, ¿no? El recinto de Naciones Unidas, no tendría ningún sentido. Entonces, ¿quiénes son las principales personas interesadas en esto? Las personas de la gestión cultural, pero ignoramos este tema, ¿no? Lo pasamos por alto. Eso es terrible, ¿no? Dice aquí una colega: hola, somos de Argentina y estamos pasando por una situación muy difícil en el sector cultural. ¿Cómo se gestiona en estos casos? Precisamente lo que estamos un poco dialogando, colega. No solo es la situación difícil, sino que ¿cuál es la situación difícil? Es decir, ¿ves cómo saber cuántos desempleados de la gestión cultural hay en Argentina? He conocido colegas que me dicen: yo estoy trabajando en la gestión cultural, pero no estoy recibiendo ahorita nada, pero estoy trabajando en este proyecto. ¿Es eso un desempleado porque no está percibiendo ingresos ahorita, inmediatos? ¿O no lo es? ¿Ves? ¿Para qué? Porque si estudias la crisis, si sabes cuál es la fotografía de esa crisis, vas a poder analizar cómo hacer ese cambio. Pero yo no puedo saber cuántas personas de la gestión cultural adquirieron un trabajo decente si no sé cuántas no las tienen. ¿Y cómo puedo medir eso? Ese creo que es el punto. No sé que tu pregunta va más allá, colega, pero lo hablaremos en otro episodio sin duda, ¿no? Y creo que es para la cereza del pastel, ¿no? Y nadie me dejará mentir, es el papel que está tomando la inteligencia artificial, ¿no? En todo esto. En vez de aportar a la mejora del trabajo en la gestión cultural, pues hay muchos artistas, por ejemplo, que están perdiendo su empleo por ello, ¿no? O que están siendo sustituidos por la inteligencia artificial. No es que la inteligencia artificial sea satánica, de hecho tenemos, ¿no?, el diplomado de IA para la gestión cultural, precisamente por eso, porque si las personas de la gestión cultural no estudiamos cómo funciona la inteligencia artificial, ¿cómo tú vas a dar tu punto de vista? No puedes decir, bueno, que no existe la inteligencia artificial y esperar que el mundo abandone la herramienta, ¿no? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Qué tenés que hacer? Estudiar cómo funciona la IA, cómo es que toma estos productos creativos y genera algo creativo, entre comillas, de la nada, cómo funciona ahora la propiedad intelectual, qué legislaciones se están dando, qué está hablando la UNESCO sobre la IA, qué está hablando la OEI sobre la IA, estudiar este punto de la IA con relación al empleo para poder dar una propuesta justa desde la gestión cultural. Pero si solo tapamos el dedo desde la gestión cultural, ¿qué? Bueno, que la IA no exista y ya está, el mundo va a seguir girando, ¿no? Tenés que meterte, introducirte en el tema, empaparte del tema y poder opinar. Si no, pues sigámonos quejándonos y nadie nos va a estar escuchando. Dice un colega: hola, creo que es la bandera de Colombia. Creo que quizás los precios y tiempos se pueden aumentar a medida que se ofrecen servicios y se exponen mejores objetivos. Sí, es que eso también, ¿verdad? Hablábamos que la gestión cultural trabaja con base a proyectos, no a un trabajo de oficina. Sin embargo, el empleo decente pareciera que se contabiliza nada más
como con horarios estrictos, ¿no? Desde estas estadísticas generales. Y si yo, por ejemplo, soy un artista que trabajo con un proyecto de 6 meses, pero sé que el rédito lo voy a tener hasta los 6 meses, estoy desempleado mientras tanto, me explico, eso es lo interesante de estas estadísticas. Dice nuestra colega de Argentina, claro, es imposible, eso también se desfinanció todo y no existe una ley nacional que registre y piense en el sector cultural. Eso no solo en Argentina, creo que en muchas partes del mundo, colega. Tristemente, ¿no? Dice, quizás enganchar y volvernos muy necesarios e invertir en nosotros, ¿no? Justo, ¿no? Creo que para acabar, no, para que esto no se nos haga largo, el punto es ese, que el trabajo docente debería de implicar que las personas de la gestión cultural, uno, sepan cuánto cuesta su precio, cuánto cuesta tu hora. No puede seguir siendo que nos pongan precios con base, o que nosotros y nosotras mismas pongamos precios con base a, bueno, si me sale esto bien, ¿no? Sin hacer ese cálculo justo, lo que hablábamos ayer, ¿no? Cuánto es el punto de equilibrio de tus eventos, cuántos tickets necesitas y cómo sabes si ese ticket no te está quitando de las, entre comillas, ganancias, no del evento. No lo saben, ¿no? Simplemente ponemos precios al azar de lo que a nosotros nos gustaría, pero ese precio capaz nos está quitando dinero en vez de ganar, ¿no? Entonces, por un lado, el sector cultural debe de organizarse y establecer no solo sus precios, sino que con base a una economía, una estadística, a una contabilidad que sea certera, ¿no? Y por otro, la propia organización, ¿no? Debería de establecerse, no sé, una tipo red, ¿no? De gestión cultural que establezca estas negociaciones, que ponga entredicho esto, ¿no? Que pueda ir a estos espacios internacionales y denunciar cómo se encuentra el sector cultural y también la naturaleza del mismo, ¿no? Pero el problema también es que en la desorganización ganan siempre los que toman las decisiones, ¿no? Dice una colega, hola desde Perú, ese tema sería bueno de tocar, ¿qué beneficios trae la IA a la gestión cultural? Porque siempre estará con nosotros. En efecto, ¿no? Es decir, aquí la IA, es que esto no va a desaparecer, por más que gritemos y digamos, no, que no ocupen la IA, esto es como decir, bueno, los vehículos también contaminan, entonces que nadie ocupe vehículos, eso no va a pasar, ¿no? Ojalá nadie ocupara vehículos y todos anduviéramos en bicicleta o camináramos más, no, el transporte público fuera eficiente, pero no va a pasar. Entonces aquí lo que hay que hacer es estudiar el sistema y ver cómo se transforma desde adentro. Y en efecto, no es algo que vamos a estudiar en el diplomado de inteligencia artificial para la gestión cultural, que pueden inscribirse, ¿no? En acultura.org, pleca IA para más detalles. Dice la otra colega, otra cosa que tiene la gestión cultural es que está íntimamente relacionada en pensar en que los artistas puedan tener garantizados sus derechos y sus pagos dignos. En efecto, y eso es bien interesante, ¿no? Que la gestión cultural no solo trabaja por el trabajo decente de uno o de una misma, ¿no? Sino que también por el trabajo decente del artista. Y ahí puede ser un filtro muy interesante desde las políticas públicas. Si yo logro organizar a los gestores culturales, yo voy a poder conectar con las personas artistas, con los proyectos culturales, con las personas que trabajan ahí y poder también formalizarlos. Si yo incentivo que las personas que hacen proyectos artísticos, proyectos culturales, se formalicen, se fiscalicen, lleven todo en regla, voy a hacer indirectamente que también los artistas lleven todo en regla. ¿Por qué? Porque para yo llevar todo en regla como gestor, como productor, bueno, te voy a exigir al artista también facturas, ¿no? Te voy a exigir también que estés registrado, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso también sería interesante, ¿no? Muchas veces, nos dice otra colega, nos gestionamos individualmente, sino para otros también, en efecto, justo, ¿no? Dice Anto, son lo más, gracias colega. Dice, yo estoy estudiando en Barcelona, gestión cultural, Chile está en un super nivel, sigamos confiando en nuestro trabajo. Bueno, un saludo hasta allá a Barcelona. En fin, pues ese es el tema de hoy, ¿no? El estudiar el trabajo decente creo que es una tarea pendiente en la gestión cultural, que no se estudia, ¿no? Al final, en los pensum de gestión cultural de las universidades, no se estudia este tema. Siempre, por eso es que creo que es un poco la crítica
La gestión cultural a veces se trata nada más de discutir sobre qué es cultura o por qué es importante la cultura, cuando ese tema ya lo hemos superado, ¿no? Hablemos sobre el trabajo, ¿no? Sobre cómo organizar el trabajo, sobre cómo fiscalizar, sobre cómo establecer contratos de trabajo. He estado con personas de la gestión cultural que no saben hacer un contrato de trabajo, que no saben cómo firmar un contrato de trabajo. Y eso es terrible, ¿no? Precisamente para el empleo en la gestión cultural. Así que les animo que esto es algo que debemos de seguir discutiendo y de seguir implementando, porque si no, claro, los objetivos de desarrollo sostenible van a decir cumplimos el trabajo decente, pero la gestión cultural sigue sin trabajo decente. ¿Qué piensas? Déjamelo en los comentarios para seguir este diálogo que creo que es necesario y es indispensable. Así que hasta acá, por todo, ¿no? Igual, para las personas que se lo perdieron, no solo pueden escuchar el video acá en Instagram, sino que estamos en todas las plataformas de streaming para escuchar este podcast. Les agradezco por estar aquí un día más, en donde nos encontramos para platicar de la gestión cultural y entre otras cosas, ¿no? Les mando un fuerte abrazo, un gran beso y espero que nos encontremos mañana. Chao.